permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al territorio nacional únicamente para ser utilizados con fines investigativos. Vamos detrás de todos los que cometieron actos de corrupción e iremos a todos los lugares que sean necesarios para llevar y perseguir estos actos de corrupción. Así que vamos a trabajar en esa línea para fortalecer en esta propuesta de ley que la socializaremos, la difundiremos, saldremos al territorio. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en pleno. Con 73 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió allanarse totalmente a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de agrobiodiversidad y semillas. La discusión se cumplió en el marco de la sesión número 457. El informe que recomienda al Pleno allanarse a las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley de agrobiodiversidad y semillas fue sustentado por el ponente, el asambleísta Ricardo Zambrano. Permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al territorio nacional únicamente para ser utilizados con fines investigativos. En el arranque del debate, el legislador César Ron resaltó que la autoridad agraria deberá controlar si el uso de semillas transgénicas cumple su fin investigativo. Que analiza semilla por semilla qué política agropecuaria vamos a llevar. Fortalecer los saberes ancestrales que aún posee el país fue el criterio de la asambleísta Liliana Durán, quien acotó que la propuesta del Ejecutivo se encamina a impulsar la soberanía alimentaria. Los saberes de nuestras mujeres continúan resguardadas en la Constitución, que garantiza tener un ambiente amigable y sano. Criterio que coincidió el asambleísta Eliseo Azuero, pues dijo que antes de desarrollar tecnologías hay que impulsar conocimientos propios del país, puesto que introducir nuevas especies complicaría incluso el entorno económico. No afectemos a quienes ancestralmente han venido desarrollando tecnologías que nos demuestran que son mucho más eficientes. Un análisis más técnico sobre qué productos deben nutrirse de semillas transgénicas fue el planteamiento del asambleísta César Litardo. La afectación real que el Ecuador está teniendo en este momento en términos de ser competitivos con los países vecinos. Tras las intervenciones, la asambleísta Doris Solís criticó ciertos argumentos que no sustentan el impedimento para el ingreso de semillas transgénicas. Dijo que hay que ser propositivos y plantear ideas concretas para impulsar la investigación. Lo que abrimos es la posibilidad a que el Ecuador se acerque al conocimiento, se acerque a la investigación y pueda comprender mucho más profundamente la dimensión de los transgénicos. No se puede subestimar la capacidad investigativa del Ecuador, dijo en cambio la asambleísta Marcela Guiñaga. Primero dijo hay que evaluar y analizar el banco de semillas y su finalidad. A los cientos de chicos que estudian biotecnología en este país, que van a ser nuestros próximos científicos y que van a aportar a que tengamos innovación y desarrollo. Con 73 votos a favor, el Pleno decidió allanarse a la objeción presidencial. El documento será enviado al registro oficial para su publicación. Mariela Logroño, TVL Noticias. En tanto, el primer debate del proyecto de ley reformatorio a la Ley de Empresas Públicas culminó con varias observaciones, tales como las funciones de la Contraloría General del Estado en la realización de auditorías, así como la eficiencia para los exámenes especiales. El ponente del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Esteban Albornoz, al iniciar, hizo referencia a los proyectos de ley que fueron analizados al interior de la Comisión de Desarrollo Económico, que desembocaron en una iniciativa que plantea mayor agilidad y transparencia en la realización de los exámenes especiales por parte de la Contraloría y a su vez optimiza el trabajo de las empresas públicas. Posibilita un mejor manejo de la gestión financiera de las empresas públicas, permitiendo además la intervención de la Contraloría General del Estado y las auditorías privadas
que nos posibilita a la Administración sujetarse a las normas del control vigente y cumplirlas. En el desarrollo del primer debate, la asambleísta René Yandún dijo que los términos de referencia y supervisión deben ser ejecutados por la Contraloría. Necesariamente deben ser elaborados y deben ser aprobados por la Contraloría General del Estado. Mientras que el asambleísta Patricio Donoso sugirió que las auditorías se ejecuten de manera consecutiva, con el fin de evidenciar a tiempo posibles falencias. Y no puede ser posible que los resultados de dichos exámenes de auditoría, de estados financieros, resultados, etcétera, le den al dueño al siguiente año. Entre las observaciones durante el debate, el asambleísta Pavel Muñoz saludó que la Contraloría sea la entidad encargada de los términos de referencia, al tiempo que planteó dos aspectos sobre la presidencia del directorio y el manejo administrativo de las empresas públicas. Pero mi sugerencia es que presida, porque está planteado en la reforma prevista, que presida el directorio de la empresa coordinadora. Finalizado el primer debate, las y los asambleístas podrán presentar sus observaciones por escrito hasta 3 días después. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social al embajador de Chile en Ecuador, Gabriel Asensio Mancilla. Durante el evento solemne, el presidente de la legislatura, José Serrano, impuso la medalla bañada en oro con el escudo del Ecuador y otorgó el acuerdo legislativo que resalta la gestión de las autoridades en las diferentes iniciativas que buscaron afianzar las relaciones bilaterales. Durante la condecoración, la asambleísta Marcela Guiñaga destacó el trabajo del embajador en el posicionamiento de políticas públicas, mientras que el diplomático agradeció el reconocimiento. Viviana Bonilla y el segundo. Sumario legislativo. Organizaciones indígenas solicitaron al presidente de la Asamblea, José Serrano, amnistía para 177 personas. Al respecto, el titular del Parlamento manifestó que el tema será analizado caso por caso en el menor tiempo posible. Esta mañana el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, recibió en su despacho a los asambleístas Ángel Yende, Encarnación Duchi y Jaime Olivo, quienes llegaron con decenas de representantes de diversas delegaciones de organizaciones indígenas al Palacio Legislativo para presentar la solicitud de amnistía para 177 procesados en manifestaciones violentas. Además, se entregaron 8.300 firmas de respaldo. El titular del Parlamento se dirigió a los ciudadanos y explicó el procedimiento a seguir para el trámite de la solicitud. Ese documento será revisado caso por caso. Generaremos un equipo de trabajo para que haga esa revisión y en el menor tiempo posible la ciudadanía, el Ecuador y ustedes y los ciudadanos que están involucrados en esa lista recibirán una respuesta de la Asamblea. De su parte, el legislador de oposición Ángel Yende calificó el encuentro como positivo, puesto que dijo se mostró una actitud abierta por parte de las autoridades. Creemos que fue un día muy fructífero en la situación de demostrar primero apertura y diálogo al proceso. Ya están entregados los procesos, ya están entregadas las carpetas. Ahora tenemos que trabajar y si nosotros estamos acá es justamente para demostrar la corresponsabilidad, la apertura que está demostrando desde el régimen, ahorita desde el legislativo, en ir solucionando estos temas, me parece muy interesante. Por otra parte, la asambleísta Encarnación Duchi, coordinadora del bloque Integración Nacional, manifestó que este es el primer acercamiento que mantendrán para dialogar con las autoridades y que iniciarán conversaciones con las distintas bancadas para dar trámite al pedido de amnistía. Inicialmente vemos que existe una respuesta favorable, esperemos que siga en este mismo contexto el análisis y pues estamos esperando de que realmente se efectivice este debate, este discurso. Las organizaciones indígenas también entregaron una solicitud de 20 indultos a la ministra de Justicia y a la secretaria de Gestión de la Política. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Red de Maestros por la Revolución Educativa presentó una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Temas como la capacitación a los docentes, profesionalización y mejores remuneraciones son parte de los pedidos. Llegaron a la Asamblea Nacional con carteles en mano. Se trata de ciudadanos de todo el país en representación de la Red de Maestros por la Revolución Educativa. El fin, oficializar un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
mientras que desde otro espacio en el Salón José Mejía Lequerica, la Comisión de Educación presidida por el asambleísta Augusto Espinosa, en la sesión número 3, recibió la propuesta de manos del Coordinador Nacional de la Red de Maestros, Wilmer Santa Cruz. La iniciativa, entre otros aspectos, contempla asignar el 6% del Producto Interno Bruto del presupuesto para educación, equiparación al escalafón docente con otras entidades del sector público, eliminar diferencias salariales entre docentes con nombramiento y contratos ocasionales, entrega de nombramientos tras cumplir con el concurso de méritos y oposición, capacitación y profesionalización, agilidad en procesos de jubilación de docentes, entre otros aspectos. Los maestros pensamos en calidad educativa, de que debemos tener capacitación, seguir con los procesos de capacitación gratuita, no solamente vía internet, sino también presencial, para que todos los maestros estemos capacitados y actualizados. De su lado, el presidente de la comisión, Augusto Espinosa, saludó la iniciativa de la que dijo revolucionará el sistema educativo y a su vez comprometió analizar a detalle con los diferentes actores la propuesta de reformas. Para ello, hará un pedido especial al Ministerio de Educación. Que ese dirigente participe de todos los procesos de debate, de diálogo en el territorio. Una vez concluida la sesión de la comisión en la que recibieron la propuesta, en los exteriores de la Asamblea el titular de la legislatura, José Serrano, se dirigió a los maestros. Allí, convocó a trabajar articuladamente para entregar al país una propuesta que cambie la realidad educativa. Así que vamos a trabajar en esa línea para fortalecer en esta propuesta de ley que la socializaremos, la difundiremos, saldremos al territorio. Cabe destacar que la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural está vigente desde el 2015. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta semana arrancó formalmente el análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en la Comisión de Justicia. El texto fue propuesto por el expresidente de la República, Rafael Correa, e incluye temas como la coparentalidad y revisiones al apremio por alimentos. Luego de la lectura total del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, Salim Saidán, en representación del colectivo de padres, expuso sus criterios, uno de ellos sobre la coparentalidad. Creo que la mejor manera es establecer la obligación de los padres separados o divorciados de que presenten planes de coparentalidad. Y es la forma como los padres se comprometen a asumir ciertas obligaciones de crianza y manutención y le involucran al otro en sus responsabilidades en cuanto a esos dos ámbitos. Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, coincide y cree que es hora de preocuparse por el bienestar de los menores. Los hijos deben vivir en un estado de armonía con papá y mamá, que la responsabilidad de un padre o de un alimentante no es solamente ser el proveedor económico, sino también de auxiliarlo, criarlo. Ligado a la coparentalidad está la tabla de pensiones de alimentos. Salim Saidán presentó cifras del Consejo de la Judicatura que revelarían que 770,000 niños y niñas reciben una pensión de alimentos. En total, son $500 millones y apenas 800 padres no cancelan su deuda, dijo. Los titulares de los derechos son nuestros niños. Los obligados principales somos los progenitores, padre y madre. Podemos mejorarlo, pero evidentemente esa reforma debe garantizar que los derechos de los niños sean considerados por todos ustedes de manera prioritaria. El proyecto de reformas también busca la corresponsabilidad en cuanto a la manutención del menor, así lo señala Marcela Aguiñaga. Hay un planteamiento también establecido en la reforma de que aquel que pasa la pensión de alimentos en cualquier momento puede solicitarle al juez que se haga rendición del uso de estos dineros. Dice que los parámetros de fijación de la tabla de alimentos serán los ingresos de ambos progenitores. Dentro de la iniciativa, además, se propone revisar el apremio por pensión de alimentos. El texto aún está en debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical.
Gracias por continuar con nosotros y ahora revisamos temas de coyuntura nacional. Varios allanamientos dentro del caso Odebrecht se efectuaron la madrugada de este viernes, así lo informó la Fiscalía General del Estado. Los detalles los reveló la fiscal subrogante Tania Moreno. De inmediato el presidente y vicepresidente de la República reaccionaron a través de sus cuentas de Twitter. La Fiscalía General del Estado informó que este viernes de la madrugada se realizaron diversos allanamientos en el marco de la investigación en el caso Odebrecht y detalló que 5 personas fueron detenidas. La Fiscalía General del Estado, conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional del Ecuador, efectuó algunas diligencias en 3 ciudades, Quito, Latacunga y Guayaquil, donde se detuvo a 5 personas. Dinero en efectivo, un cheque de la compañía brasileña por casi $1 millón y autos de gama alta fueron decomisados. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, durante la rueda de prensa que se ofreció este viernes por la mañana, se refirió al caso. Las empresas allanadas formaban parte de una trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht. Vamos detrás de todos los que cometieron actos de corrupción e iremos a todos los lugares que sean necesarios para llevar y perseguir estos actos de corrupción y llevar a los responsables de estos actos ante la justicia. Al respecto, el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Jorge Glass y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a través de sus cuentas en la red social Twitter, sostuvieron que todos los involucrados en el caso deben responder ante la justicia y que ningún caso de corrupción quedará en la impunidad. Durante su primer gabinete itinerante, realizado en Babahoyo, el primer mandatario también abordó el tema. Yo había manifestado en mi mensaje a la nación que iba a haber una lucha frontal contra todo tipo de corrupción y esta es una forma de comprobarlo. A su vez, la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, María José Carrión, señaló que reunirá firmas de los 136 legisladores para solicitar la expulsión de Odebrecht del país. Odebrecht tiene todavía contratos con el Ecuador y creemos que es necesario que sea expulsada esta compañía, esta empresa. Mientras que el titular del Legislativo, José Serrano, ratificó la convocatoria al fiscal general de la Nación a la Asamblea Nacional para que dé detalles de las investigaciones. Karel Sack, TVL Noticias. El fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, será convocado a la Asamblea Nacional para que informe detalladamente el estado de la investigación y los avances que se registran en el caso Odebrecht. Así lo anunció el titular de la legislatura, José Serrano. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó que convocará al fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, para que informe detalladamente el estado de la investigación y los avances que se registran en el caso Odebrecht. Haremos una convocatoria al señor fiscal general para que en el Pleno efectivamente se pueda dar a conocer los pormenores, ¿no es cierto?, en el marco del control político que tenemos como facultad y como competencia, pero al mismo tiempo como obligación los asambleístas. Este miércoles el fiscal Vaca Mancheno se reunió en Brasil con autoridades de la Procuraduría General de ese país, responsables de la causa que investiga el caso de supuesta corrupción de la constructora brasileña. El fiscal Carlos Vaca Mancheno ponderó que el principal compromiso al que llegó con las autoridades brasileñas es haber establecido de una manera clara un mecanismo de cooperación expedito y rápido que permita el tratamiento de la información obtenida. Pudimos establecer mecanismos expeditos y ágiles para la cooperación que requerimos como Fiscalía de Ecuador de la Procuraduría de Brasil en la entrega de la información que nos va a permitir llevar a juicio y procesar los actos de corrupción que se cometieron por parte de ejecutivos de la empresa Odebrecht y de algunas personas privadas y públicas. El titular del Legislativo, José Serrano, aclaró que se debe determinar si la información a solicitar puede ser difundida o no. Por eso o debe ser todavía manejada de manera reservada si es que hubiese algún tipo de impedimento legal con el procedimiento, sobre todo penal, que establece nuestra legislación. En todo caso, la convocatoria al Pleno tiene como objetivo que todos los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de todas las bancadas políticas conozcan efectivamente en qué estado está esa investigación
para que no quede en impunidad y obviamente podamos dar una muestra fehaciente de que estamos haciendo nuestro trabajo de control político, ¿no? Cabe destacar que la Procuraduría brasileña acordó entregar a Ecuador las informaciones obtenidas en más de 3 años de investigaciones. Karel Sack, TVL Noticias. Voces y opiniones. Los retos que asume la nueva Asamblea Nacional fue el tema de discusión de tercer debate. Los parlamentarios Silvia Salgado y Fernando Burbano coincidieron en abrir canales de diálogo para fortalecer el trabajo legislativo. Para Silvia Salgado, de las filas del Partido Socialista en coalición con Alianza País, entre los retos que asume la nueva Asamblea están la participación ciudadana, el diálogo y la generación de empleo. Que permitan enfrentar la pobreza a través de la reactivación económica del país. Fernando Burbano, asambleísta por Alianza Creo Suma, agrega que esta agenda se fortalecerá con el trabajo coordinado entre los parlamentarios de distintas bancadas legislativas. Nosotros creemos de que es importante que los pequeños y medianos emprendedores tengan mayores oportunidades. Ahí hay que reformar algunos aspectos en el código, por ejemplo, de la producción. En materia económica, Silvia Salgado cree que la nueva Asamblea, en funciones desde el pasado 14 de mayo, debe trabajar en el fomento a la producción. Un crecimiento económico tiene que ser pensado en función de todos los actores y de la reactivación productiva. Okay, asambleísta, versus la reactivación financiera, que simplemente es un sector que maneja, ¿no es cierto?, la banca. Porque nosotros deberíamos pensar entonces en un modelo de mayor apertura. La estabilidad laboral está en agenda. Salgado cree que es momento de comprometer al sector privado en la generación del empleo. Acceso a la seguridad social, jornadas de trabajo permitidas por la ley. Nos sentemos desde las diferentes fuerzas políticas a diseñar esta agenda. Mientras que en materia legislativa, las tareas en agenda van de la mano con las reformas a la Ley de Educación Superior, una nueva Ley de Educación Intercultural, fiscalización y protección de derechos en salud. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A propósito de la celebración por el Día del Niño esta semana en el programa Termómetro Ciudadano, el análisis giró en torno a los avances en derechos para la niñez y adolescencia en el Ecuador. Los avances en derechos para la niñez y adolescencia en el Ecuador fue el tema analizado con expertos en la materia durante el programa Termómetro Ciudadano. Rosana Viteri, directora del Plan Internacional Ecuador, destacó los avances en acceso a la educación evidenciados en el país en los últimos años. Además, sugirió que se debería incrementar los recursos para dicho sector. Habría que revisar quizás ese modelo y me parece que el gobierno ya se ha pronunciado en ese sentido. De que hay que revisar y hay que buscar quizás no un modelo unificado, sino un modelo para la diversidad de nuestro país, para la diversidad del entorno urbano, el entorno rural, diferentes entornos. Desde la perspectiva juvenil, Kimberly Cañizares, representante de la Red de Jóvenes de Pichincha, sostuvo que después de 10 años se ha hecho mucho por los derechos de la niñez, pero que todavía falta por avanzar, por lo que instó al gobierno a crear más lugares especiales para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Igual en el ámbito de la educación, ahora la educación es obligatoria. Estuve revisando datos igual de lo que el Estado invierte en cada uno de los niños que reciben educación gratuita, tanto en la primaria como en la secundaria. Todo este tema de que hay que modificar todo el sistema educacional para poder llegar a un sistema de educación superior. Se han realizado varios avances. Mientras que Wilson Padilla, alumno de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña, indicó que la comunicación en familia y con amigos es fundamental para el desarrollo de los niños. Ya así, como en mi casa, sabemos reunirnos casi todas las noches y conversamos por las situaciones que pasamos o conversamos las cosas que hemos hecho en el día. Y en el colegio también conversamos sobre la violencia y así, que hay que respetar a los demás, que no hay que abusar de los chiquitos. Cabe destacar que según datos del informe de ejecución presupuestaria del segundo semestre de ejercicio fiscal 2016, en términos nominales para educación se destinaron 5.197 millones, correspondientes al 5,3% del Producto Interno Bruto. María Fernanda Medina, TVL Noticias.
Les recordamos que usted puede seguir nuestros programas de la Franja de Opinión, Tercer Debate y Termómetro Ciudadano, los miércoles y jueves de 18 a 19 horas por la señal de los medios legislativos. La esencia de la ley. En nuestro reportaje semanal La Esencia de la Ley, Ricardo Bravo indagó sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador. El superintendente de la Información, Carlos Ochoa, un catedrático universitario y representantes de los medios comunitarios creen que la normativa puede ser perfectible. Medios de comunicación privados, públicos y comunitarios han generado toda una discusión alrededor de la Ley Orgánica de Comunicación que este 2017 cumplirá 4 años de vigencia. ¿Cómo visibiliza la norma a los medios comunitarios? Lo vamos a revisar en el siguiente reportaje. CORAP es la coordinadora de medios comunitarios, populares y educativos del Ecuador. Tenemos ya 27 años de trabajo realizando comunicación alternativa, comunitaria, popular a nivel nacional. El artículo 85 de la Ley Orgánica de Comunicación señala que los medios comunitarios son aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro. Este ha sido uno de los avances también que se generó en la Ley de Comunicación cuando se dijo que los medios comunitarios podíamos mantenernos con publicidad pagada. Aunque no todo está dado, Dávila reconoce que la Ley Orgánica de Comunicación tiene algunos espacios que deben revisarse. Por ejemplo, el artículo 86 de la norma, que dice que el Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios. ¿Cómo podemos exigir desde el Estado tener título a personas que están en sectores más rurales y marginales del país cuando no le hemos acercado la educación también para que pueda formarse? Otro espacio, el acceso a las frecuencias. Dávila revela que si bien la Ley de Comunicación señala que para los medios comunitarios estará reservado el 34% del espectro radioeléctrico, actualmente este no supera el 9%. Dependerá también de la decisión política que se tenga para poder aplicar, por ejemplo, mecanismos como el de la auditoría de frecuencias que se hizo después de la constituyente de Montecristi. Sin embargo, Gisela Dávila reconoce en la Ley de Comunicación la apertura a la producción audiovisual nacional. Pero la Ley Orgánica de Comunicación también ha merecido una serie de discusiones por parte de instrumentos y de instancias gubernamentales, una de ellas la Superintendencia de Información y Comunicación y desde la academia. En el siguiente reportaje vamos a revisar los criterios a esta normativa. Aunque dice que quien debería evaluar a la Ley Orgánica de Comunicación tras más de 3 años de vigencia es la ciudadanía, Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación, cree que esta normativa ha modificado algo en los medios de comunicación. Qué bien que gracias a la ley, ahora sí, hagamos lo que siempre se debió hacer, buen periodismo. A la par, el catedrático universitario Mauro Servino también tiene su propia lectura sobre la aplicación de esta normativa en el país. Que simplemente sirve para poner multas a los medios de comunicación privados. Ochoa replica y recurre a los números. Sostiene que desde que está vigente la Ley de Comunicación se han abierto 1.058 procesos administrativos. De estos, 662 fueron resueltos con sanción, 263 archivados, 105 medios absueltos y 28 procesos en trámite. Lo que se está haciendo es escribir la verdad luego de un proceso en el que se verifica, se contrasta. Sin embargo, revela que desde hace 2 años y medio, la Supercom ya maneja una propuesta de reforma a la Ley de Comunicación. 3 son sus ejes: progresibilidad, gradualidad y dosimetría en materia de sanciones. No puede ser posible, ecuatorianos, que el famoso linchamiento mediático del que tanto se habla, del que tanto se pregona, sea solamente sancionado con una simple disculpa pública. El linchamiento mediático, si tiene sentido, y probablemente sí lo tiene, no debe constar en un cuerpo como la Ley de Comunicación, tiene que estar en el Código Penal. Y agrega 2 más, la mediación y medidas alternativas a la sanción.
para el cumplimiento de una sanción la inclusión de programación en lugar del pago de la multa, pues lo primordial es propender a un contenido comunicacional de calidad. Servino, del ala radical, propone modificar la institucionalidad de la Ley de Comunicación. Yo pienso que la Superintendencia de Información y Comunicación no debería estar existiendo en una ley de comunicación. Les pregunto a ustedes, ¿qué poder en este mundo se regula? No, porque no es un organismo constitucional. Artículo 232 de la Constitución, por favor, lean la Constitución. Habría primero que derogar ese artículo y entonces sí pensar en la posibilidad de integrar este tipo de organismos que están promocionando. Según Carlos Ochoa, las propuestas de reforma a la Ley de Comunicación por parte de la Supercom están abiertas a debate con la ciudadanía. Cabe señalar que al interior de la Asamblea Nacional ha habido discusiones puntuales alrededor de la Ley Orgánica de Comunicación. El presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, ha anunciado que luego de todo un proceso de diálogo con distintos sectores y gremios relacionados a la comunicación, remitirá hasta el legislativo un paquete integral de reformas a esta normativa. Nosotros estaremos a la expectativa. Hasta una próxima edición. Y de esta manera hemos llegado al final de su resumen dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.